Buenas tardes a todos. Espero se encuentren muy bien. Primero que nada, pues quiero darles las gracias por compartir este espacio con nosotros, el cual consideramos pues un espacio muy valioso y esperamos que sea el primer encuentro de muchos por venir. Les cuento que pues desafortunadamente nuestro ingeniero Hernán no puede estar con nosotros en la presentación del día de hoy. Sin embargo, contamos con la participación de una gran ingeniera nuestra, la ingeniera Sandra Marcela Montoya, la cual es ingeniera geóloga de la Universidad Nacional, con experiencia en temas como cartografía, geología y geomorfología, análisis de amenaza por movimientos de masa y diseño geológico, geotécnico en proyectos de infraestructura e investigación. Desde el 2017 nos acompaña como ingeniera geóloga aquí en Integral, con participación en varios proyectos de infraestructura vial, centrales hidroeléctricas y licenciamiento ambiental. Actualmente, pues, la ingeniera Sandra está cursando sus estudios de maestría en Ingeniera en Geotecnia y en la Universidad Nacional de Colombia. Como les digo, ella hace parte del equipo del ingeniero Hernán, que pues se disculpa con ustedes por no poder estar presente con nosotros el día de hoy. Sin embargo, pues nos deja en muy buenas manos. También les quiero comentar pues, que en el transcurso de la charla les vamos a compartir un link con una breve encuesta, pues, para que nos cuenten cómo les ha parecido y qué otros temas quisieran conversar con nosotros. Igualmente, pues sí, les vamos pues, a enviar el formato de la encuesta para que los tengan en cuenta y las charlitas que tengan, las preguntas que tengan al final, vamos a dar un espacio más o menos de 10 minutos para que las podamos responder y tener pues un espacio de conversación. La reunión sí se va a grabar, la vamos a tener pues grabada para poderla ver la charla en otro tiempo. Bueno, ya con ustedes los dejo con Sandra para que comencemos este espacio. Buenas tardes, ¿cómo están a todos? Mi nombre es Sandra Montoya, muchas gracias Sofía por tu presentación y entonces vamos a darle paso a esta presentación. Bueno, la presentación se titula Metodología HSQI como herramienta para el gerenciamiento de corredores viales. Acá les presento el contenido. Vamos a hablar inicialmente de los elementos conceptuales para el gerenciamiento del riesgo, donde vamos a tocar temas como la definición del riesgo y el gerenciamiento del riesgo, el enfoque estratégico para el gerenciamiento del riesgo, la evaluación del riesgo y la aproximación a un modelo integral de gestión del riesgo para corredores viales. El segundo tema que vamos a tocar es el tema de la zonificación vial y vamos a entrar pues en materia del tema principal de la charla, que es la metodología HSQI como tal. Vamos a presentar un ejemplo de la aplicación y vamos a presentar unas conclusiones sobre estos dos aspectos. El gerenciamiento del riesgo y la zonificación vial, la zonificación geotécnica vial como herramienta para la caracterización de la amenaza dentro de un sistema de gerenciamiento del riesgo. Bueno, entonces, inicialmente, pues vamos a hablar un poquito de estadísticas recientes. Estas estadísticas son pues sacadas de esta plataforma y son estadísticas de eventos de tipo inundaciones e inundaciones rápidas, ¿cierto? Lo que conocemos pues como flash floods. Esto se trae aquí desde esta plataforma donde ellos hacen como un conteo anual de todas las pérdidas
que se han presentado en el mundo por diferentes eventos asociados al cambio climático como tal, y hacen pues sus estadísticas basadas en pérdidas que contaban pues como con algún tipo de seguro y las que no contaban pues como con ninguno. En Colombia probablemente se van a tener eventos de precipitaciones cada vez más intensos y frecuentes. Algunos de los expertos indican que la cantidad de lluvia que cae por año finalmente es la misma, pero esa lluvia se está distribuyendo de manera diferente y no genera nada distinto a pérdidas. Es decir, tenemos periodos o picos de lluvias más intensos durante el año, ¿cierto? Que generan pues ciertos efectos y sobre todo pues en nuestros suelos tropicales de montaña. Desde el punto de vista de la infraestructura pública, específicamente en lo que estamos hablando, que se refiere en este caso a las vías, a las carreteras, en las próximas décadas estas son las infraestructuras que se prevé van a sufrir el impacto de todos estos eventos de cambio climático. Esta plataforma, pues como tal, extiende esta amenaza a varios tipos de infraestructuras, pero el día de hoy vamos a hablar específicamente de lo que podemos hacer pues como con nuestras vías, ¿cierto? Acá les traigo otra diapositiva continuando pues como con un breve repaso de las estadísticas. Acá tenemos los datos del 2019, ¿cierto? Este salió el año pasado, siempre llevan como un año atrás. Este año fue especialmente cuantioso o, por así decirlo, numeroso en relación a este tipo de amenazas. Las pérdidas producidas por la ocurrencia de eventos meteorológicos e hidrológicos fueron realmente las más grandes. Hemos tenido años donde otro tipo de eventos, por poner un ejemplo como tipo de eventos geofísicos, han sido los más importantes, pero particularmente en el año 2019 fueron estos eventos, perdón, los meteorológicos e hidrológicos, es decir, el agua, ¿cierto? Bueno, el día de hoy, pues como introducción vamos a hablar de los elementos conceptuales, meramente conceptuales, del gerenciamiento de riesgos, específicamente de los riesgos geotécnicos asociados pues como a los corredores viales, es decir, a las carreteras. En cuanto a definiciones, el gerenciamiento del riesgo, de riesgos geotécnicos tiene un glosario muy amplio, pero en esta presentación solamente vamos a ver estos dos para que nos contextualicemos y nos pongamos de acuerdo, ¿cierto? Cuando hablamos del gerenciamiento del riesgo, necesitamos hacer varias cosas, ¿cierto? Dentro de esas cosas está el identificar, analizar, evaluar y finalmente manejar el riesgo, ¿cierto? Es decir, tenemos que hacer varias acciones. Si dejamos de hacer alguna de estas acciones, no estaríamos gerenciando el riesgo. A veces somos muy buenos identificándolo, pero nos quedamos ahí y en el mejor de los casos damos el paso y hacemos algo de análisis, ¿cierto? De análisis de la amenaza o de análisis de la vulnerabilidad, ¿cierto? En el mejor de los casos. Todavía pues no hemos hecho el paso como tal, por lo menos acá en Colombia, de evaluar los riesgos al punto de tener herramientas para tomar decisiones, para poder saber si ese riesgo es alto, si es aceptable o si es tolerable, etcétera, ¿cierto? Se deben hacer todos los pasos para que el sistema de gerenciamiento pueda ser considerado como tal un sistema, ¿cierto? El riesgo, acá tenemos una definición pues del riesgo. Esta definición está acá, básicamente es la probabilidad de que alguna cosa mala ocurra y que esto malo pueda tener un impacto negativo en la seguridad o en el servicio, ¿cierto? Y todo eso se traduce en pérdidas económicas y en el peor de los casos, en pérdidas de vidas humanas. Sí, ok, bueno. Entonces, habría varios objetivos dentro de un sistema de gerenciamiento, ¿cierto? Estos objetivos los retomamos principalmente de esta referencia, de la Agencia de Transporte Nacional de Escocia,
que es, pues es muy clara y muestra lo que queremos. ¿Qué queremos? Queremos como principales objetivos que nuestro sistema de gerenciamiento sea resiliente, capaz de lidiar con las interrupciones, ya sea por eventos de flujos, de deslizamientos, interrupciones producidas por eventos amenazantes y que se debe pues necesariamente estar preparado pues como para atender este tipo de eventos. Estar preparados para los desafíos de cambio climático como tal y lidiar con las inundaciones, ¿cierto? Las inundaciones convencionales, pero también con los flujos rápidos, ¿cierto? Estos de acá, los flash flux. Y una de las cosas que más nos interesa en Colombia y en este tema del cual vamos a hablar hoy en particular es ser capaces de lidiar con los impactos generados por los deslizamientos, ¿cierto? Entonces vamos a hablar principalmente pues como de este objetivo, ¿cierto? El impacto de los deslizamientos en nuestras carreteras es muy grande, genera pérdidas económicas y continuará haciéndolo a menos de que empecemos a gerenciar apropiadamente pues este riesgo. Iniciando con esto del gerenciamiento, vamos a hablar de dos variables muy importantes. La vulnerabilidad, ¿cierto? Que sería la exposición potencial y el peligro propiamente, que en este caso sería pues el deslizamiento propiamente dicho y sobre la magnitud del peligro, ¿cierto? La magnitud del peligro, para esto nos vamos a referir de varias formas, ¿cierto? Entonces, como el volumen del deslizamiento, la capacidad que tiene este deslizamiento de propagarse hacia una carretera y la capacidad que tenga de enterrar un carro o dos o tres o una estructura aledaña al sistema vial. ¿Cierto? Entonces, aquí inicialmente les traemos una aproximación estratégica, ¿cierto? En este sentido, el sistema tiene una estructura muy simple, inspirada pues como a partir de la lectura de los documentos de la Oficina de Escocia que les comentaba ahorita, y básicamente lo llamamos pues como una aproximación estratégica cuyo objetivo principal es reducir el riesgo geotécnico asociado a los deslizamientos en las carreteras, para lo cual tenemos dos ramas, ¿cierto? Estas dos ramas, a través de las cuales podemos hacerlo, o sea, hacer la reducción de este riesgo, y para cada una tenemos medidas o acciones asociadas, que serían estas de acá abajo. Inicialmente estas acciones las muestro como ideas y vamos a abordar estas dos ramas de las que les estaba hablando. Entonces, la reducción de la exposición puede tener pues tres componentes, ¿cierto? El primero sería la educación, el segundo serían las alertas geográficas y el tercero sería el tema de la respuesta, de la capacidad de respuesta del sistema. Es decir, ser capaz de detectar el evento, ser capaz de notificarlo y de notificar la ocurrencia posible o real del evento y ser capaz de actuar, ¿cierto? Para reducir la exposición de los elementos de riesgo, es decir, de los usuarios de la vía, en este caso pues en particular. Ahora vamos a hablar de la segunda rama, que sería la reducción de la amenaza, ¿cierto? La reducción de la amenaza está pues direccionada en estos dos aspectos. Uno son los trabajos de ingeniería, ¿cierto? Enfocados a proteger los elementos en riesgos. En otras palabras, es como el tema de obstáculos de diferente condición y naturaleza que podemos poner en el camino entre un posible deslizamiento y la vía, que es por donde transitan los usuarios, ¿cierto? Es decir, se diseñan obstáculos y en esto hay bastante avance, pues, como en la geotecnia actual, en las aplicaciones geotécnicas actuales, ¿cierto? El segundo punto serían las acciones
de remediación de la amenaza, que es la geotecnia o la ingeniería encaminada a reducir la probabilidad de que el evento amenazante, es decir, el deslizamiento, se materialice. Bueno, entonces, en este orden de idea, acá tenemos esta aproximación estratégica un poco más completa, por así decirlo. Acá entonces estamos completando ya con unas acciones determinadas cada rama que teníamos determinadas para alcanzar nuestro objetivo, que es la reducción del riesgo por deslizamientos, ¿cierto? Entonces, habíamos hablado hasta el tema de reducir la exposición y la amenaza. Y acá ya pusimos nombres, esto, ¿cierto? Básicamente trajimos los nombres que ya habíamos hablado en las diapositivas anteriores, alerta geográfica, educación, respuesta, trabajos de ingeniería, pues por lo que comentamos ahorita de poner obstáculos, los trabajos para la mitigación y la remediación de la amenaza mediante ingeniería y la remoción de los elementos en riesgo, ¿cierto? Estas como tal serían las acciones y las acciones específicas para cada una de estas estarían acá abajo, ¿cierto? Pero estos nombres que ponemos acá abajo en la parte más inferior se sugieren a modo de ejercicio, pues cada carretera es una carretera, cada región tiene sus particularidades y estos nombres se pueden adaptar, es decir, se pueden adaptar a las condiciones específicas del corredor vial y a las condiciones específicas de la región que pueden ir cambiando, ¿cierto? ¿Por qué hablamos de políticas aquí? Porque esto de plantear un sistema de gerenciamiento del riesgo no se puede hacer como por simple gusto, por así decirlo. Esto necesita de un establecimiento, de un marco o política que, por ejemplo, una concesionaria pueda tener a la mano como parte de su funcionamiento o como parte de su filosofía de trabajo para reducir el riesgo, ¿cierto? Luego, cuando esta política está establecida, aceptada o negociada, entonces vienen las acciones, ¿cierto? Nosotros empezamos con las acciones desde abajo, es decir, si por política el camino me lleva a que tengo que implementar un sistema de alerta, que me diga si debo cerrar la vía o hacer alguna cosa ante un evento de precipitación determinado, pues esto es lo que yo tengo que hacer. Y las acciones tienden hacia arriba, ¿cierto? Y en algún momento yo tengo que verificar si efectivamente estoy cumpliendo el objetivo de reducir el riesgo, ¿cierto? Y detrás de todo esto está la gran pregunta, que es básicamente cuál es el tamaño del riesgo, cómo sé yo si el riesgo medido se puede aceptar o no, o sea, cuál es su nivel de aceptabilidad o de tolerancia, o si en vez de aceptarlo simplemente lo puedo tolerar, o cómo hago para tomar la decisión entre estas opciones, o cómo hago para evaluarlo, ¿cierto? Entonces, perdón, me devuelvo. Entonces, este es uno de los puntos más claves, ¿cierto? Y más importantes dentro de un sistema de gerenciamiento. Y es quién lo va a evaluar y cómo lo va a evaluar. Nosotros tenemos un modelo que ya es capaz de medir la probabilidad de ocurrencia de una amenaza, es decir, de un deslizamiento, en cualquier parte del corredor vial. Y tengo otro modelo que es capaz de medir la consecuencia de un deslizamiento adaptable a cualquier vía, ¿cierto? Entendiendo que no todos los corredores viales presentan pues las mismas características, entonces el sistema se debe ir adaptando a las características propias del proyecto, del corredor vial y de la región sobre la que estamos trabajando, ¿cierto? Dentro de este sistema, idealmente, nosotros vamos a querer estar cerca del origen, es decir, por acá, ¿cierto? ¿Cómo así? Yo quisiera siempre que la probabilidad de un evento sea muy baja. Y si se materializa, si este evento se llegara a materializar, yo quisiera que las consecuencias
también fueran bajas, ¿cierto? Es decir, estar cerca de este origen, ¿cierto? Yo no quiero estar lejos del origen, donde las consecuencias y las probabilidades son altas, es decir, por acá, ¿cierto? En alguna parte hay un límite que está representado por esta línea dentro del sistema, hay un límite que separa las dos zonas. Ese límite hay que construirlo para el gerenciamiento del riesgo en carreteras y para otros riesgos en general. En Colombia estos límites no están establecidos, no hay una norma, no hay una regla que me diga cuáles son esos límites. Algunos códigos y algunos pues resoluciones, decretos enfocadas al tema de gestión del riesgo tienen los límites implícitamente, ¿cierto? No están pues como entregados explícitamente. Que cuando yo implemento adecuadamente ese código o esa norma, por detrás estoy generando un diseño que está dentro de los límites de riesgo aceptable, aunque yo como diseñador o el diseñador que lo esté implementando no sepa cuál es ese riesgo. Pero hay momentos u obras que no se pueden hacer con códigos, por ejemplo, el tema de los corredores viales. No hay un código que rija el gerenciamiento del riesgo dado los deslizamientos en las vías, ¿cierto? Alguien puede decir que los taludes de una vía, si todos tienen un factor de seguridad de 1,5, de 2, pues vas a estar dentro de una zona aceptable de riesgo, ¿cierto? No necesariamente, ya que no estamos evaluando la confiabilidad del talud probabilísticamente y no estamos evaluando las consecuencias. Entonces, este factor de seguridad solamente nos está dando como un índice de estabilidad. Bueno, entonces, el problema en términos generales es el siguiente. Yo tengo una ladera, ¿cierto? Tengo esta ladera y tengo un factor detonante. Este factor detonante, en este caso, pues lo representamos con una nubecita. Este factor detonante puede ser el tema, por ejemplo, de un evento de precipitación o puede ser, por ejemplo, un evento de sismo, ¿cierto? El modelo tiene que saber, y en estos momentos pues ya lo incluye, la evaluación mediante pues diferentes tipos de factores detonantes, y en este caso pues si estamos trabajando con lluvia o sismo, ¿cierto? La ladera tiene unas condiciones propias. Esas condiciones son geológicas, geomorfológicas e hidrológicas que le dan una cierta susceptibilidad. Entonces tenemos el tema de la posición del nivel freático, tenemos los geomateriales que componen la ladera, que pueden estar compuestos por diferentes horizontes en diferentes estados de meteorización, tenemos las condiciones geomorfológicas, como la morfometría de la misma ladera, la pendiente de la ladera y la pendiente del corte con el que yo voy a intervenir esa ladera al implementar un proyecto vial, ¿cierto? Todas estas condiciones propias del terreno se pueden medir dentro de nuestro modelo. Entonces, el modelo me va a permitir verificar varias cosas. Vamos a ver cada una de esas cosas. Entonces, me va a permitir identificar una probabilidad de falla, ¿cierto? Determinada por un dónde y cuándo, y el tamaño desde el punto de vista probabilístico y desde el punto de vista espacial para un deslizamiento. ¿Dónde va a ocurrir un deslizamiento? ¿Cuándo va a ocurrir? ¿Y de qué tamaño probablemente va a ocurrir? Esto ya está resuelto para fines prácticos y efectivamente, pues no les voy a mentir, se debe seguir pues como perfeccionando, ¿cierto? Otro de los aspectos que el modelo me permite identificar es la probabilidad de alcance, es decir, el deslizamiento ocurre en un sitio de la ladera, ¿cierto? Pero él se puede propagar hacia abajo, ¿cierto? Al deslizarse. Y a veces puede alcanzar la vía acá abajo y a veces no. Por lo que hay una probabilidad de alcance que depende de la geometría de la ladera, del volumen del deslizamiento, del tipo de material y de otros factores, ¿cierto? Etcétera. Y todo esto está resuelto desde el punto de vista práctico también dentro del modelo. Una vez el deslizamiento alcance la vía, ¿cierto? Hay posibilidad de que ocupe una parte de la carretera, una parte de la calzada,
del carril como tal, ¿cierto? Existe la posibilidad de que la ocupe toda, ¿cierto? Y dentro de este rango de la vía, pues hay infinitas posibilidades. Otro aspecto que nos permite identificar el modelo es la probabilidad de impacto. Esta probabilidad de impacto es importante si el deslizamiento cae y obstaculiza la vía, pues hay que limpiarla, efectivamente, pero lo que nosotros estamos buscando es identificar si en el momento en que caiga el deslizamiento está pasando un carro, o dos, o tres, o un usuario de la vía. Es decir, la probabilidad de impacto es que alcance la vía y es que pueda alcanzar la vía, y que la probabilidad de, pues combinada con la probabilidad de que al menos un vehículo está pasando. Es decir, vuelvo y retomo la idea para decirlo bien. La probabilidad de impacto combina esa probabilidad de que el deslizamiento alcance la vía y la probabilidad de que al menos afecte a un elemento, ¿cierto? A un elemento vulnerable, a un usuario de la vía, ¿cierto? Y otro de los aspectos que nos permite identificar es la vulnerabilidad de las personas. Si ocurre el impacto, ¿cierto? ¿Qué pasa con las personas que están dentro del vehículo, ¿cierto? Esta vulnerabilidad de las personas está en función de la intensidad del impacto y de la resistencia física del propio vehículo. Para esto se han retomado pues algunos estudios de la Asociación Geotécnica Australiana muy interesantes. En resumidas cuentas, acá yo tengo que pasar a multiplicar todas estas probabilidades para encontrar una probabilidad única, ¿cierto? Que me permita valorar efectivamente la amenaza, ¿cierto? Una probabilidad única y un valor de vulnerabilidad, ¿cierto? Bueno, entonces, ya teniendo como la base conceptual de estos, por así decirlos, elementos o fundamentos para el gerenciamiento del riesgo geotécnico, entonces vamos a hablar un poquito de, denme un segundo por favor, de un ejemplo de zonificación vial, ¿cierto? Utilizado dentro del modelo que tenemos en integral de gerenciamiento del riesgo, ¿cierto? Entonces, este modelo de zonificación vial, desde el punto de vista de la amenaza, tiene 4 módulos. El primer módulo es el módulo de probabilidad de ocurrencia en cualquier sitio del corredor, es decir, hacer la zonificación geotécnica del corredor de manera sistemática que me indique cuáles son las zonas más susceptibles y menos susceptibles a la ocurrencia de un deslizamiento y me arroje la probabilidad de que ocurra ese deslizamiento, ¿cierto? El módulo 2 es la probabilidad del tamaño, el módulo 3 es la probabilidad de la propagación del deslizamiento y el módulo 4 es la probabilidad de tránsito. Esta es la que yo les indicaba ahorita que hace el vínculo entre las variables de tránsito y la probabilidad de propagación, para decirme cuál es la probabilidad de que un vehículo sea impactado en un momento determinado, ¿cierto? Entonces, dentro de esta charla nos vamos a enfocar y vamos a presentar el módulo de la probabilidad de ocurrencia, ¿cierto? Específicamente enfocado para el tema de corredores viales. Entonces, dentro de la zonificación vial, desde integral, nosotros estamos aplicando la metodología denominada HSQI, High Low Slow Quality Index, ¿cierto? Este es un modelo, esta metodología nos presenta un modelo de zonificación geotécnica de corredores viales con un indicador de estabilidad de laderas y susceptibilidad a la ocurrencia de movimientos en masa, que se basa en una metodología de clasificación geotécnica de taludes en corredores lineales. O sea, también podemos incluir no solamente vías, sino también ferrovías, canales, conducciones, etcétera, ¿cierto? Para zonas tropicales montañosas, considerando el uso combinado de factores geomorfológicos, hidrológicos, geotécnicos y de mecánica de suelo, ¿cierto?
El sistema de clasificación HCQI utiliza como base la metodología propuesta por la Escuela de Minas de Nancy, ¿cierto? Para la zonificación de taludes tanto en suelo y en roca, con una modificación que se traduce en un índice de calidad de ladera en lugar de un factor de seguridad. Esta metodología pionera fue retomada por Chica Sánchez y también se retomó para su validación y calibración en estudios de doctorado en la Universidad de Brasilia, debido pues como a su practicidad y simplicidad. Y fue adaptada de tal manera que su aplicación se extiende más allá del talud, incorporando la ladera completa y ofreciendo una mejor aproximación a los problemas reales de las vías de montaña, en las cuales el efecto de los cortes se refleja en los terrenos más allá de los límites administrativos del corredor vial o de las concepciones, ¿cierto? En este sentido, la metodología HCQI ofrece, ¿cómo decirlo?, como datos cercanos al comportamiento real de la estabilidad de la ladera en cuanto a potenciales deslizamientos, considerando lo que les indicaba ahorita, diferentes condiciones de geometría, nivel freático, configuraciones geológicas, geomorfológicas, y involucra, o sea, dentro de la metodología se pueden evaluar tanto casos de ruptura planar como de ruptura circular. Bueno, como les contaba, esta metodología ya pasó pues como por un proceso de validación en unos casos de estudios aplicados acá en Colombia, en la vía en el sector de La Pintada, La Felisa, y otro segmento en el proyecto Vial Sifón La Abundancia, localizado al norte de Costa Rica, pues donde se pudieron pues hacer una serie de validaciones interesantes. Entonces acá vamos a hablar específicamente pues como de la metodología, voy a pasar esto rápidamente, pero dentro de la metodología contempla la caracterización de las laderas de acuerdo a su morfometría y a la definición de una serie de secciones de análisis. ¿Cómo se definen estas secciones de análisis? Se definen de acuerdo a las características morfométricas de la ladera y a la geometría pues, del corredor vial, como se les venía indicando, donde yo puedo establecer unos límites de análisis que involucran partes más arriba y más abajo de los límites administrativos del corredor, ¿cierto? Acá yo tengo mi corte, acá puedo tener mis llenos o terraplenes, y la metodología involucra el análisis geomorfológico de la ladera para poder establecer la zona de influencia o la zona donde ladera arriba y ladera abajo, donde la implementación de esta nueva infraestructura puede alterar el estado de equilibrio o la estabilidad de mi ladera, ¿cierto? Entonces, tiene en cuenta la inclusión de también la morfodinámica del terreno, con la identificación pues, de antiguos procesos o evidencias de inestabilidad sobre la ladera, y también zonas húmedas que puedan implicar o inferir más saturación en el terreno. ¿Cierto? Dentro de la metodología se analizan o se tienen en cuenta los siguientes parámetros. Se tiene un set de parámetros que depende de una línea base geomorfológica y geológica, y es básicamente pues la pendiente de la ladera, la longitud del proyecto, involucrada su rasante, los cortes y los llenos, la distancia según las características morfométricas de la ladera, hasta dónde voy a extender mi análisis ladera arriba y ladera abajo, ¿cierto? La altura del análisis y el ángulo de pendiente del talud y del arrasante, ¿cierto? Y hay una línea base geotécnica que básicamente pues, son los parámetros de resistencia de los geomateriales, que son el ángulo de fricción, la cohesión y el peso específico. Hay una línea base hidrológica donde se tiene en cuenta la precipitación promedio mensual, la intensidad de la lluvia, del evento de precipitación, la duración de la lluvia y el periodo de retorno de esa lluvia, ¿cierto? Para poder establecer una probabilidad de ocurrencia anual, o sea, de manera temporal. Y hay una línea base sismológica para los análisis pseudoestáticos, donde se tiene en cuenta la aceleración sísmica del evento y el periodo de retorno del evento,
para este tema del análisis de escenarios, ¿cierto? De escenarios de acuerdo al factor detonante. Dentro del modelo hay una matemática, una base física construida, que son estas ecuaciones que les muestro acá, y el modelo incorpora sus ecuaciones o sus modelos físicos para el caso de macizos homogéneos de suelo o roca fuertemente intemperizada, donde los mecanismos de ruptura no van a ser controlados estructuralmente. O sea, fallas circulares, fallas de suelos y este tipo pues como de geomateriales inconsolidados. Y también incluye un modelo físico para el caso de macizos de suelo o roca fuertemente intemperizados con mecanismos de rupturas controlados estructuralmente. Es decir, cuando tengo la influencia de las estructuras geológicas sobre mi terreno que pueden influir en la falla de la ladera o del talud de análisis. Bueno, el modelo incorpora entonces para su obtención de un índice de calidad de la ladera unos ábacos, tanto para el caso de falla planar como para el caso de falla circular. Estos ábacos nos dan la posibilidad de saber el nivel de susceptibilidad de la ladera ante un movimiento en masa en cualquier lugar del corredor, y también nos indican la probabilidad de ocurrencia temporal asociada, ¿cierto? Como a estos índices de calidad que arroja la metodología. La metodología también tiene otro enfoque interesante, que es el tema de recomendación de tratamientos. En la metodología se incorporó un factor de corrección de altura, donde se aplica de acuerdo a la importancia de la vía que se proyecta construir o que ya se tiene construida, ¿cierto? Dependiendo si es una vía temporal, una vía permanente con previsión de flujo, de poco flujo vehicular, de mucho flujo vehicular o de alto flujo vehicular, ¿cierto? De flujo vehicular poco, medio o alto, ¿cierto? Y esta altura corregida nos permite entrar a un gráfico de desempeño que conlleva a unas recomendaciones de tratamiento, ¿cierto? Se corrige la altura de la ladera que se está analizando y de acuerdo al índice de calidad y a ese valor de altura corregida se puede entrar al gráfico, a un gráfico de desempeño donde hay determinadas unas zonas, ¿cierto? Zona 1, zona 1A, zona 2, zona 2A, zona 3 y zona 3A, ¿cierto? Esas zonas están determinadas o están distribuidas de acuerdo a un valor, a valores de HSQI altos, a valores de HSQI medios y a valores de HSQI bajos, ¿cierto? O sea, a los valores del índice de calidad resultante. Y nos permite asociar para cada ladera o cada sección de ladera analizada recomendaciones que deben ser tenidas en cuenta o que pueden servir de apoyo a la hora del diseño geotécnico detallado, ¿cierto? Entonces, tenemos para zonas con baja susceptibilidad a movimientos en masa, pues hay recomendaciones laxas que están dentro del control de erosión, la implementación de drenajes superficiales transversales, revegetalización, la aplicación de geosintéticos, hasta llegar a zonas de susceptibilidad muy alta, donde se recomiendan tratamientos mucho más robustos, como bermar el talud, bajar la pendiente del talud analizado, implementar sistemas de protección contra caídas de materiales, etcétera, ¿cierto? Entonces, esto es como un plus que ofrece la metodología, que son como unas recomendaciones iniciales para proyectos que todavía no estén implementados, como recomendaciones iniciales para el diseño geotécnico detallado o para proyectos que ya estén en operación como modo de validación de los soportes ya existentes, ¿cierto? Ahora, entonces vamos a ver un ejemplo de la aplicación. Para el día de hoy, entonces les presento este tramo de análisis, hace parte pues de una vía que nosotros analizamos bajo esta metodología y se encuentra pues localizada en los municipios de Belgachí y Remedios en el nordeste antioqueño, ¿cierto? La vía tiene un diseño geométrico que consta pues de viaductos, cortes o taludes pues, terraplenes o llenos, ¿cierto? Como les había comentado, la metodología analiza
tanto ladera arriba como ladera abajo. La influencia de ese corredor vial sobre la ladera, ¿cierto? Tanto hacia arriba como hacia abajo. Acá esto lo va a pasar rápido, acá se presenta pues básicamente la caracterización geológica del corredor vial, la caracterización geomorfológica del corredor vial y la caracterización morfodinámica del corredor vial respecto al tema de inventarios de movimientos en masa. ¿Para qué nos sirve a nosotros tener un inventario de movimientos en masa? Nos sirve para verificar y calibrar nuestro modelo. Es muy importante siempre tener a la mano o contar como con la idea de que es indispensable la realización pues como de este inventario específicamente pues como para nuestro corredor objeto de estudio, ¿cierto? También está la caracterización hidroclimatológica y de nivel freático, pues que básicamente fue tomado de la metodología de zonificación de Mora y Barson, donde nos permiten pues como incluir el factor clima de precipitación dentro del modelo, ¿cierto? Dentro del modelo se pueden encontrar, dentro de tu vía, de tu corredor vial, se pueden encontrar diferentes secciones típicas, diferentes secciones de análisis. Acá, pues, a este lado, les estoy presentando la determinación de las secciones de análisis. Cada una de estas secciones se analizan para así tener una validación sistemática de la susceptibilidad en todo el corredor vial. Esto puede ser inicialmente muy dispendioso, pero dentro de nuestro módulo ya está implementado pues una semiautomatización que permite una interacción entre el ingeniero y el computador para generar de manera más rápida esta definición de secciones y el análisis de las mismas, donde podemos encontrar secciones típicas conformadas por muros, por cortes en la parte alta de la ladera y muros en la parte baja, o de estar configuradas por un corte y un lleno, o por lleno-lleno, o por cortes-cortes, ¿cierto? Tengo cortes a ambos lados de la rasante de la vía. Y la metodología me permite analizar tanto este lado de la ladera como este lado de la ladera, independientemente de cuál sea la geometría del sector, desde que yo tenga en cuenta a la hora pues, de realizar la modelación de la matemática y la implementación pues, de los casos de análisis, ¿cierto? Para esta zona, entonces se limitaron, pues cogimos inicialmente como para hacer una prueba, cogimos inicialmente 2 kilómetros de vía, donde generamos aproximadamente 70 secciones, ¿cierto? Esas secciones se determinaron pues de acuerdo a la metodología y se las presento pues como aquí como tal, ¿cierto? Para cada una de esas secciones se definió pues el caso de análisis de acuerdo pues con las características del terreno, donde se establecieron las condiciones de flujo para cada sección y las condiciones morfodinámicas para cada sección. Es decir, si en mi sección de análisis yo tengo una ladera drenada, una ladera con nivel freático normal o una ladera con nivel freático horizontal, si tengo una ladera sin grieta, una ladera con grieta de tensión drenada o una ladera con grieta de tensión saturada, ¿cierto? Y se realizó pues el análisis para la obtención del índice HSQI en cada una de las secciones analizadas. Yo acá les pongo un ejemplito, pues de las fueron 69 secciones, de las 69 secciones que se analizaron, y a las cuales pues se les aplicó el factor de corrección de altura por importancia de la vía, determinando para esta vía una importancia tipo 4, es decir, consideramos que la vía va a ser de un permanente con un flujo vehicular alto y se ingresó al gráfico de desempeño. Para cada sección localizada de acuerdo a su abscisa, tenemos una recomendación, ¿cierto?, de tratamiento o una recomendación de un soporte a proyectar o a diseñar detalladamente, ¿cierto? Entonces acá ya podemos observar una zonificación, ¿cierto? Una espacialización de la susceptibilidad de la ladera ante movimientos en masa, ya de manera geográfica, ¿cierto? Donde yo puedo establecer qué zonas de mi corredor
van a tener una susceptibilidad muy alta o una susceptibilidad muy baja, ¿cierto? Y como les decía, esta susceptibilidad también trae asociada unas probabilidades de ocurrencia, ¿cierto? De acuerdo a la aplicación del modelo. Y en cuanto pues al tema del gráfico de desempeño, que se puede utilizar pues como una herramienta adicional dentro de la zonificación, pues acá traemos 3 ejemplitos de sección. Acá tenemos la sección 57, la sección 53 y la sección 46, donde, como podemos observar, la sección 46 presentó índices de calidad muy buenos, o sea, una susceptibilidad baja. La sección 53 está en valores medios y la sección 57 está pues presentando valores de susceptibilidad muy alta, es decir, valores de HSQI o de índice de calidad muy bajos. Para esta sección se hace una recomendación de acuerdo al gráfico de desempeño, después de aplicarle el factor de corrección, cae en la zona 3 y se recomiendan muros en concreto armado de hasta 6 metros, concreto lanzado, drenajes superficiales transversales y longitudinales, filtros horizontales o hermas. Esto es una recomendación a tener en cuenta durante el diseño geotécnico detallado, ¿cierto? Entonces, así les acabé de presentar nuestro módulo de zonificación vial, el cual estamos implementando en Integral para nuestro sistema de gerenciamiento del riesgo en corredores viales. Yo creo pues que en otra oportunidad podemos generar el espacio o la oportunidad para ver de manera como más detallada los otros 3 módulos, ¿cierto? Los que me permiten identificar las otras 3 probabilidades. Y pues de la mano pues del profesor Hernán, sería muy interesante. Bueno, ya por último, les quisiera hablar pues como de unas conclusiones. Inicialmente les traigo unas conclusiones que me disculpan, no las puse acá, pero son conclusiones acerca del modelo de zonificación vial, ¿cierto? Que básicamente es que este modelo está direccionado a la planificación, verificación y mantenimiento de corredores viales, permitiéndome realizar, ¿cierto?, las validaciones y recomendaciones para sistemas de soportes en las laderas, en función de las condiciones propias del proyecto delineal, es decir, en funciones de su importancia, magnitud y uso. También presenta, pues, o nos permite facilitar planes de mantenimiento, administración e inversión de pues, como para un proyecto o para darle bases a la administración de un proyecto. Nos permite hacer una sectorización también de planes de mantenimiento durante operación y de planes de investigación durante etapas de diseño, es decir, desde una primera aproximación de zonificación geotécnica, ¿cierto? Yo puedo identificar las zonas que van a necesitar posiblemente más implementación de tratamientos o más implementación de mantenimiento durante operación o que posiblemente requieran más investigación durante las etapas de diseños. Es decir, esto me permite optimizar, por ejemplo, planes de exploración, pero muy importante, nos permite hacer una aproximación directa al conocimiento de la amenaza y del riesgo, ¿cierto?, según la funcionalidad de las estructuras, las características in situ de las laderas y aproximarme también a la probabilidad de ocurrencia de un evento, en este caso un deslizamiento, que me puede generar pérdidas, ¿cierto? Entonces, esas serían pues como las conclusiones respecto al modelo de zonificación vial. Respecto al modelo completo para el sistema del gerenciamiento del riesgo geotécnico en corredores viales, pues básicamente nuestros conocimientos acerca pues como de los geomateriales y su comportamiento son limitados. Por lo tanto, pues como que nuestras evaluaciones del riesgo nunca van a ser exactas. Siempre vamos a intentar emular como las condiciones reales, pero esa modelación requiere una cantidad de parámetros
muchos de los cuales apenas pues como que estamos conociendo. Y entonces esas evaluaciones de riesgo no van a ser exactas, pero siempre vamos a tener que seguir pues trabajando para que esto cambie y para seguir avanzando pues como en este tipo de modelos para el gerenciamiento pues de los riesgos, no solo de los riesgos asociados a corredores viales, sino pues como de los riesgos asociados a las amenazas naturales en general. Bueno, esto es todo. Yo creo que entonces ya podemos abrir el espacio para preguntas. Les agradezco mucho su atención. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Les recuerdo que tenemos un espacio para las preguntas que puedan tener sobre esta metodología. Bueno, entonces yo por acá ya estoy pues como identificando algunas preguntas. Paula nos hace una pregunta, nos pregunta si la aplicación de la metodología implica hacer perforaciones y ensayos en cada sección de análisis. No necesariamente. Uno puede planificar sus programas de exploración y ensayos de laboratorio, pues como de acuerdo a las necesidades del corredor vial y espacializar e interpolar estos resultados de acuerdo a las litologías que tenemos en la zona de estudio, ¿cierto? O sea, por lo menos sí debemos muestrear los diferentes materiales, ¿cierto? En una etapa inicial de diseño, mediante la aproximación a una caracterización, puede ser en un estado de perfectibilidad de las condiciones geológicas y morfológicas e hidrológicas de la zona de estudio, se puede hacer una aproximación para precisamente identificar las zonas donde verdaderamente yo necesitaría hacer estudios de exploración y análisis de laboratorio para verificar las condiciones de material. Es decir, si en una primera aproximación yo identifico ciertos sectores que pueden presentar una susceptibilidad alta a movimientos en masa, pues ahí debería enfocar mis programas para la caracterización de los geomateriales. De igual manera, los parámetros se pueden espacializar de acuerdo pues como al tipo de material, al espesor del horizonte y a la litología pues como presente en la zona de estudio. Bueno, voy a seguir leyendo. Vamos a ver cuál, acá estoy leyendo una. Buena tarde, Cristina Mesa nos pregunta. Buena tarde, muchas gracias. Quisiera saber cómo se incorporan los datos hidrológicos. Ay, se me corrió la pregunta. Segundo. ¿Dónde está? Ay, se me perdió la pregunta. No la acabé de leer. Cristina Mesa. Sandra, te la leo. Mira, Cristina Mesa nos pregunta, buena tarde, muchas gracias. Quisiera saber cómo se incorporan los datos hidrológicos en los modelos. Tenía hasta hoy entendido que estos se traducían en los pesos unitarios de los materiales. Efectivamente, efectivamente. Nosotros inicialmente tenemos que tener en cuenta que el terreno, la ladera, tiene un estado inicial de saturación determinada pues por la presencia o la altura de un nivel freático y por las características del geomaterial, ¿cierto? Determinadas pues en su humedad,
en su porosidad y en estas características índices que nos permiten pues obtener los resultados de laboratorio. Dentro del modelo, estos se pueden involucrar teniendo en cuenta la influencia de ese nivel freático que va a inferir un porcentaje de saturación del material, ¿cierto? Ya sea del suelo o de la roca por su permeabilidad secundaria, y también nos va a involucrar el tema de la misma condición del material, lo que decíamos ahorita, el grado de saturación que naturalmente tiene el material y que podemos pues identificar a través pues como de la caracterización de geomecánica y de resistencia pues de los materiales. Adicionalmente, el modelo también puede incorporar, mejor dicho, incorpora ya una entrada una entrada de lluvia determinada por una intensidad y una duración del evento de precipitación y de las precipitaciones o del comportamiento de las precipitaciones en el sector. ¿De dónde saco yo esos datos? Básicamente, pues de la caracterización hidrometeorológica de la zona de estudio, los datos o los registros de datos que me pueden propiciar las estaciones, ¿cierto? Hidrometeorológicas, y que yo puedo pues tratar mediante análisis estadísticos para determinar curvas de intensidad, duración y frecuencia o identificar el tema pues de una lluvia crítica como tal. Bueno. Sandra, mira, por acá también nos preguntan qué costo tiene un análisis de este tipo por kilómetro. Bueno, ese costo depende mucho de las características del corredor vial, ¿cierto? Depende de la zona de estudio donde se va a realizar y hasta qué nivel, hasta qué punto de nivel se quiere hacer la zonificación. Si esta zonificación vial se quiere hacer para una etapa de prefactibilidad, donde la disponibilidad de datos es más limitada, o se quiere hacer en una etapa pues de diseño, o ya se quiere hacer en una etapa de operación del proyecto como para validación de sostenimiento de la aplicación que yo les decía. Entonces depende mucho de las dimensiones del corredor vial, de las dimensiones geométricas, de los cortes, de las características de las laderas involucradas y de la información con la que cuente el proyecto en su momento, ¿cierto? De la etapa en la que esté y de la información entonces que yo ya tenga o que tenga que ir a investigar y a generar. Entonces, en ese sentido, pues yo no estoy en la capacidad pues como de darles un valor, pero sí en integral, pues cuando nos hacen este tipo pues como de propuestas se evalúan todos estos aspectos que les estoy contando. Sofía, ¿me ayudas? Tenemos otra preguntita Sí, claro. por ahí. Mira, a la persona que nos hizo pues como la pregunta del costo, si quieren al finalizar la presentación les pongo el correo comercial de Integral por si tienen alguna duda adicional o quisieran de pronto tener una reunión con nosotros para ver el proyecto específico y ahí sí poderles dar mayor información y tener un estimado de cuánto puede ser el costo de este análisis. Bueno, otra pregunta que teníamos era el grado de confiabilidad o qué grado de confiabilidad tiene un estudio de este tipo. Bueno, el grado de confiabilidad siempre va a depender de la información que alimente el modelo. Si yo tengo una información que es poco confiable, si es una información que no es in situ, que es indirecta, entonces pues la confiabilidad de mi modelo pues no va a ser buena porque repito, la confiabilidad del modelo depende de la confiabilidad de la información que yo lo alimente. Pero si yo mi modelo lo estoy alimentando con caracterizaciones in situ, con un buen programa de exploraciones para el tema de parametrización de los geomateriales, con datos estadísticos bien analizados y determinados, pues la confiabilidad va a ser alta. De todas formas, si nos referimos a la confiabilidad de la metodología en su base conceptual, como les había contado pues al inicio de la presentación, el modelo se validó durante pues como unos estudios que se realizaron en la Universidad de Brasilia para varios sectores pues de vías y en el que entonces se pudo
como hacer o verificar una correlación entre el índice de calidad con el tema de factores de seguridad, entendiendo que este análisis nunca va a reemplazar un diseño geotécnico detallado. También se hizo una validación del modelo mediante, pues es como una validación o calibración que se hace mediante el sistema ROC. No sé si lo conocen, no me acuerdo bien el nombre, pues pero sus siglas son ROC, que permite establecer pues como ese nivel de confiabilidad de acuerdo pues como a las verificaciones de el comportamiento histórico de la vía, el tema de inventarios de movimientos en masa. Entonces ahora tenemos pues como muy buen panorama en ese sentido. Sofi, ¿me ayudas con otra? Sí, claro, por acá continuamos. Nos preguntan, ¿la metodología presenta una aplicación en el planeamiento del corredor? ¿Cómo ajustar el modelo en construcción? Sí, efectivamente. Cuando yo de pronto estoy proyectando, estoy en la etapa pues, de proyectar el modelo, pues yo puedo estar, determinar cuáles son esas zonas en las que debo pues como incurrir en mayor investigación para su diseño como tal, ¿cierto? Cuando estoy en etapa de construcción, yo puedo ir mirando las zonas que a mí dentro de mi validación inicial o dentro de mi zonificación inicial, me presentaron zonas de susceptibilidad alta en compañía con los diseños geotécnicos detallados. Yo puedo ir verificando en mi corredor a medida que se va construyendo que efectivamente estas zonas donde podemos tener alguna problemática o alguna materialización de un evento se esté implementando el tratamiento adecuado, ¿cierto? O sea, esto es una herramienta adicional pues como a los planes de seguimientos basados pues como en los planos de tratamientos. Esa sería pues como una de las aplicaciones de seguimiento durante construcción como más importantes. Bueno, por acá Erix Martínez nos pregunta, ¿para este análisis se tiene en cuenta el coeficiente de varianza de los datos, ya que estamos hablando de probabilidad? Sí, para el tema, pues como para pasar de índice de calidad a pasar pues a hablar de una probabilidad temporal, de una probabilidad de falla o de ocurrencia temporal, se puede hacer pues como por medios estadísticos. Nosotros últimamente estamos utilizando el método de las estimativas puntuales, donde entonces se utilizan los momentos estadísticos de los parámetros como C, o sea, la cohesión, el ángulo de fricción y en algunos casos, dependiendo de si estamos trabajando en suelo o en roca, utilizamos también pues como los parámetros de los pesos específicos, ¿cierto? Entonces, una vez obtenidos los momentos estadísticos, como por ejemplo lo que tú nos indicas, que es el coeficiente de variación, el tema de la desviación estándar y los valores promedios, esto nos permite pues hacer un análisis de confiabilidad para encontrar pues como la función de probabilidad del modelo, ¿cierto? Pues como para cada caso específico. Entonces la respuesta es sí. Bueno, Eric quiere tener la claridad si el índice de calidad es igual al índice de confiabilidad. No. El índice de calidad se refiere, o sea, se llama índice de calidad, pero se refiere básicamente, es como a la susceptibilidad que tiene la ladera ante la ocurrencia de un determinado deslizamiento o movimiento en masa. Es diferente al índice de confiabilidad que es más asociado como a esa parametrización estadística para hallar la probabilidad pues, de ocurrencia. Bueno, vamos a hacer ya por temas de tiempo, son las 5:10 de la tarde, vamos a responder las últimas dos preguntas, sin embargo, pues vamos a mirar el listado de las preguntas que tenemos y vamos pues como a responderlas posteriormente y les compartimos entonces la respuesta a cada una que nos parecen que son muy interesantes. Tenemos aquí que Juan nos está preguntando cuándo se tiene una posible falla de fondo
que deforma la vía pero no avanza el movimiento que recomienda la metodología? Bueno, una posible falla de fondo está más asociada a un proceso de magnitudes superiores, ¿cierto? Que esa falla de fondo no va a estar derivada de la implementación directa del corredor vial, sino que también se asocia más a unos problemas intrínsecos de la ladera. Recordemos que este modelo nos permite dar un paso hacia el gerenciamiento o hacia darle herramientas para el gerenciamiento del riesgo a los administradores de las vías, ¿cierto? Y a los usuarios de las vías. O sea, esta zonificación nos permite evaluar el efecto directo de la implementación de un corte o de la construcción de una vía en una ladera determinada. De todas maneras, estamos tratando de involucrar en el modelo mediante la aplicación de otros modelos para zonificaciones areales, como la fusión entre esos modelos, para entonces establecer dentro de nuestro sistema la capacidad de evaluar aquellos fenómenos que puedan estar asociados a la aplicación directa e indirecta de la vía. Es decir, a la aplicación directa a la implementación directa de cortes sobre una ladera y a la influencia directa de la misma conformación de la ladera, donde se me pueden generar a mí procesos de una magnitud y una naturaleza diferente, que de algún modo se iban a dar, estén o no esté el corredor vial. Bueno, y finalmente tenemos pues, la pregunta que la evaluación de amenaza implementada está asociada a deslizamientos. ¿Han realizado la evaluación sobre procesos erosivos? Sí, pero desde otro enfoque y con otra metodología. Actualmente, pues dentro de Integral estamos analizando los trabajos de varios autores como Kirsten y Adam Dell, donde, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, donde, por ejemplo, nosotros podemos identificar un potencial erosivo de acuerdo pues como a un flujo determinado de agua, ¿cierto? Ya sea un río, ya sea el paso de agua por un túnel, ya sea el paso del agua por un canal estilo vertedero o ya sea el impacto de agua sobre un cuenco, por así decirlo, ¿cierto? Como por ejemplo el cuenco de un vertedero. Entonces, esas metodologías están direccionadas específicamente a cuantificar esos potenciales erosivos y de alguna forma intentarlos pues cómo zonificar de acuerdo a la potencia erosiva del flujo y al índice de erodibilidad de los materiales, que puede estar en función del diámetro efectivo del material si es suelo o puede estar en función de los parámetros de resistencia y de la caracterización básicamente estructural de la roca, si es el caso de que tenemos materiales roca, tipo roca consolidada. Entonces, sí, efectivamente sí hacemos ese tipo de estudios, pero es con otras metodologías. Bueno, ya damos entonces por terminadas esta charla con impacto positivo. Esperamos pues les haya gustado y haya sido de ayuda para ustedes. Voy a poner aquí en el chat nuestro correo de comercial @integral.com.co para poder, si tienen alguna pregunta adicional o quieren de pronto ahondar un poquito más en el tema, se pueden comunicar con nosotros por este medio y podemos agendar una cita. Igualmente, por acá por el chat les recuerdo la breve encuesta para que por favor nos ayuden diligenciándola y podamos saber de pronto qué otros temas les pueden interesar para esta iniciativa de charlas con impacto positivo que vamos a estar teniendo más o menos una vez al mes. Bueno, muchísimas gracias y tengan un feliz día. Hasta luego, que estén muy bien.